Buenas tardes, compañeros del OPTC. Nosotros somos estudiantes de tercer semestre en el técnico profesional y mantenimiento de redes, y hoy vamos a hablar sobre la unidad 1 de la asignatura Arquitectura y Mantenimiento de Computadores. Vamos a hablar sobre la teoría de von Neumann y otros aspectos generales de la arquitectura de las computadoras. ¿Quién fue John von Neumann? Este señor fue un informático, matemático y físico, considerado uno de los más importantes en el siglo XX. ¿Por qué? Contribuyó en algo que denominaron arquitectura de von Neumann. ¿Para qué sirve la arquitectura de von Neumann? Aquí te lo cuento. Al principio los computadores contaban con programas de cableado físicos externos, lo que hacía que fuera difícil de manejar. Con la arquitectura de von Neumann lo que pasó fue que él propuso que toda la información se almacenara en la misma memoria, lo que hizo que las computadoras fueran más programables y versátiles. Esto, básicamente la arquitectura de von Neumann ha persistido y la mayoría de los computadores actuales modernos lo tienen. Ahora, sus componentes principales. Empezamos con la unidad de memoria, donde se almacena información e instrucciones. Después seguimos con la unidad central de procesamiento, CPU. ¿Qué hace esta? Ejecuta las instrucciones. Seguimos con la unidad de control, que básicamente es la que ordena todas las instrucciones para que funcione de manera correcta. Y por último tenemos las entradas, las salidas y entradas. Básicamente es lo que conecta el computador con medios externos. Un cable de datos, un cable para conexión a internet, etc. Todos estos fueron los componentes principales. Seguimos con cómo entender el proceso que realiza la computadora. Es algo básico dentro del mundo de la computación. Empezamos con el fetch. La CPU recibe la información enviada a la memoria. Siguiente a esto pasa el decode, que es leer la instrucción, que mandó la memoria anteriormente. Seguimos con execute, que hace la ALU, que es el centro de la CPU, realiza la instrucción. Y siguiente a esto, la información que guarda en los dispositivos de entrada y salida, los mencionados anteriormente. Pero, ¿qué es una CPU? Es la unidad central de procesamiento. En palabras más coloquiales, es el cerebro de un computador. Esta CPU tiene diferentes funciones que voy a contar a continuación. Los principales funcionamientos que tiene la CPU son ejecutar programas, procesar datos y otros componentes. Como ya lo había mencionado mi compañero, la CPU lo hace en un proceso de reloj, lo que quiere decir que primero hace fetch, decode y por último execute. Este proceso lo hace en una velocidad de hercios. La CPU tiene muchas partes, pero en esta ocasión voy a tratar 3 partes claves. La primera de ellas es la unidad de control, más conocida como UC, la que dirige el flujo de datos y los controla. En segundo lugar tenemos los registros, que son memorias pequeñas que almacenan datos a corto plazo. Por último, pero no menos importante, tenemos la unidad aritmético-lógica, que la voy a explicar a continuación. Pero básicamente es la unidad que se encarga de hacer cálculos y todo ese tipo de cosas. El nombre lo indica, esta unidad maneja operaciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación, operaciones lógicas como AND, OR o NOT, y operaciones de bits, que son desplazamientos y rotaciones. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con la CPU? Por último, ¿cómo interactúa la LU con la CPU? La LU recibe el registro y instrucciones de la unidad de control. ¿Qué pasa? La CPU hace como todo el procedimiento y al final da los resultados, que puede ser el resultado de una suma o la comparación de números. Y esto fue todo por arquitectura de computadoras. Muchas gracias.